438. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. No al dolor, no a la rigidez. Doctor Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios. Una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mojoretá Corrientes. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá, Ruta 119, kilómetro 345, teléfono 3446-640474 o 3446-594055.
Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores: ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos 483 o al 3774 59 90 85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzú-Cuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10, 44 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 90%. Lluvia, Curuzú-Cuatiá, 30 milímetros. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. El aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970.
mentira, ¿eh? ¿Sabes lo que tenemos acá en el estudio de Radio Guaraní? No. ¿A dónde? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver? Armas estamos hablando. ¿A usted me dice que yo soy un caballo para las armas? ¡Qué atrevido! Mire. Para atraparle a usted. ¿Vio o no? No, trate de cuando venga al estudio no vaya a caer en la trampa, ¿eh? Miren acá tenemos esta cajita que estábamos mostrando. Adentro tiene agua. Obviamente que la cajita de cartón, pero tiene una bolsita. Adentro tiene agua. Y adentro del agua hay un palito. Por este palito, esto se llama ovitrampa. Ovi es de huevo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué ovitrampa? Porque... ¿Cómo se llama? Es un llamador de mosquitos sería. Acá, por ejemplo, vio que el mosquito se reproduce en el agua. Entonces, cuando el palito... cuando vienen los mosquitos y ponen el huevo, se pegan al palito este, que es un palito de picolé o malla, o así como le dicen acá. Picolé, ¿no? Porque sí, o el palito del bombón helado, como usted lo quiera llamar. Entonces viene el mosquito, se posa en el agua, pone el huevo y el huevo se pega al palito de madera, ¿no? Y cuando el mosquito es del dengue, se quedan puntitos negros en el palito porque se absorbe por la madera. Entonces ahí uno va controlando todos los días, todos los días mira su palito, ¿eh? Y si tiene puntitos negros es porque en la zona hay dengue. Entonces lo que tiene que hacer es llamar a bromatología, y bromatología viene y fumiga la zona. No es que va a fumigar solo el estudio de Radio Guaraní, sino va a fumigar todo el Mitaraorí, todo el Villa Dolores, el Villa del Parque, la zona del barrio oficial. O sea, fumiga, creo que como 400 metros a la redonda va a fumigar. La idea es evitar los mosquitos. Ahora hay que tener mucho cuidado porque de acá hasta enero vamos a tener lluvias intermitentes. De hecho, el pronóstico meteorológico nos da hasta el sábado que viene agua. O sea, no puede llover, pero marca. El pronóstico marca todos los días, marca un porcentaje de agua que supera el 40%, ¿eh? ¿En serio? Sí, en serio, sí. Bueno, la noticia del millón, siendo las 11 menos 10 minutos, ahí tiene que, en vez de poner un sonido de casa, tiene que poner la batería. La noticia del millón es... Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional. Los peronistas, los kirchneristas deben estar haciendo, por favor, no se olviden pasar la invitación. Esta noche hacemos una cena, perfecto. Así que ya le paso la noticia, miren. Recién la estaba viendo. La jueza Servini rechazó el planteo de Quintela y Cristina Kirchner quedará al frente del PJ. La magistrada falló en contra del pedido de postergar las elecciones. El reclamo había sido presentado por el gobernador de La Rioja, Quintela, alias el Gitano. Y a partir del 17 de noviembre, Cristina Fernández de Kirchner será la titular del Partido Justicialista a nivel nacional. ¡Al demonio! Habemos presidente del Partido Justicialista, ¿eh? Tendríamos que hablar con los referentes de acá
Miguel Leyes, Cacho Sonson, Norma Castillo para ver cómo tomaron la noticia esta, o si hay un revés de esto, ¿no? Porque por ahí puede sí rechazar el pedido de prórroga, pero recuerde que a Quintela le observaron que él no había cumplido con los requisitos. Si demuestra que cumplió con los requisitos, de acá al 17 le pueden validar la lista y pueden ir sí a elecciones internas. Pero si eso no pasa, quedaría definitivamente Cristina Fernández de Kirchner como presidente del Partido Justicialista. De nivel nacional, nacional. Hablando de intervenciones, no se olviden que el Partido Radical de Corrientes también está intervenido. Radio Guaraní se trató de comunicar con el presidente del Partido Radical de Curuzú-Cuatiá, pero nos resulta algo imposible. Bueno, sabemos que el presidente, salvo que alguien me corrija, pero el presidente de hoy en día de los radicales es el doctor José Irigoyen, y por el cargo que ocupa hay veces que le resulta difícil hablar sobre los temas partidarios. En realidad, tendríamos que hablar sobre el tema partidario y dejar más adelante para hablar sobre el municipio o lo que él quiera, ¿no? Bueno, recuerden que a partir del lunes 4 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, comienza saliendo al campo con la conducción del amigo Miguel Moscarella. Así que va a tener, ya tiene en la gatera, tiene noticias bastante interesantes. Va a estar con entrevistas, se va a hablar del evento que va a ser el próximo fin de semana en la sociedad rural del ¿cómo era? Remolón, segundo remolón. Que por lo que me han comentado, capaz que el amigo Pipi sabe ahí, que me está escuchando, por lo que me han comentado es como la segunda etapa de la doma del caballo. Entonces viene una, parece como que tiene una primera doma y después una segunda doma. ¿Sí? No sé en qué consistirá esa segunda doma. ¡Vaya papaya! La verdad que se complica. A mí ese día para la procesión creo que el amigo de mi amigo, queridísimo amigo, Mariano, me dio uno que tenía cuarta doma, no llegaba a la primera, creo que a la primera doma. Otra noticia bastante agradable para toda la ciudadanía nacional es que hoy, 1 de noviembre, subió la nafta un 4%. O sea, hace un mes atrás festejábamos que bajaba la nafta, bajaba en un 3.17% y hoy subió 4%. Así que estamos bien, ¿eh? Vio que tenía, no estaba tan errado, Acá el amigo Pipi me dice que el redomón es cuando el animal está a mitad del aprendizaje, o sea, ahí es cuando uno ya le enseña las mañas propias del jinete, vendría a ser, ¿o no, Pipi? Bueno, yo creo que el día ese, el blanco que tenía, que le pusieron a ese caballo, una hembra, le pusieron de nombre Mamá. No sé por qué. Recíbelas, mujer, no digas no. Ponles agua fresca en un jarrón. Llévalos muy junto a tu cama. El operador. Tu corazón. Recuérdalo, mujer. Parece que la gente del campo está
totalmente sin señal porque no recibí ninguno del mensaje. Recuerden, 440514, WhatsApp de la radio. Los amigos de la Cuarta Ávalo, de Vaiviene, de la segunda. Bueno, de la segunda sección lo tenemos a Pipi, que estaba pasando toda la info. Mañana asado para todo el paraje de Basualdo por el cumpleaños de Ariel Alegre. Seguramente Ato Ayala se va a jugar con 3-4 corderos. Ahora vamos a empezar a contar los cumpleañeros de noviembre. Recuerden, para el próximo año se va a hacer la fiesta de los cumpleaños de octubre, que son bastantes. Ahí don Riquel me dijo que ya iba a apartar 5, no sé si 5 capones o 5 corderos o corderas grandes. Pero ya los tiene apartados ya. La amiga Araceli, ¿qué andará haciendo? La enana, ¿qué andará haciendo? Hasta ayer parece que la lluvia fue algo insólito, llovió en Mercedes, hizo estrago la tormenta. Llovió acá, ¿cuánto habrá llovido, Agustín? 30 minutos, una hora, Sí, por ahí. No llegó a la hora. Pero sí cayó 33 milímetros. Claro. Usted no había ni terminado 3 series y ya paró la lluvia. Yo tengo fe que todo cambiará. Que triunfará. Se iba a derretir. El amor. Y bueno, desaprovechado, no gastaba agua en su casa. La luz de la esperanza no se apaga. Nosotros con mi niño estábamos paleando acá afuera. No sé si se dio cuenta cuando entró que desapareció algo. ¿Vio? Ese es nuestro gimnasio. El tema de Sotelo. Disco Ibiza, loco mía. Moda Ibiza, loco mía. Loco Ibiza, loco mía. Sexy Ibiza, loco mía. Mar Ibiza, loco mía. Sol Ibiza, loco mía. Marcha Ibiza, loco mía. Crazy Ibiza, loco mía. Mamá se ve que habrá aprovechado la lluvia, está durmiendo, tranquilo. Rumba, samba, mambo. Esos temas son... Había antes no se escuchaba, antes era remixado, se llamaba. A eso lo que eran tipo los packs de DJ. En mi época no existía el DJ, pero ¿sabes cuál había? Había un mal llamado grupo, porque no era grupo. Gapul. Gapul eran unos DJs serían, pero que juntaban todos temas y hacían lo que usted está pasando. O ponga ahí en YouTube, Gapul. Había Gapul, después venía Gapul 1, 2, 3, 4 y hasta el quinto creo que salió. No, claro, no, disco de pasta. Pasta. El disco de vinilo. Ay, desesperado. Demasiado joven, pero... Para poder cantar. Y acá tenemos, en el Museo Histórico de Radio Guaraní, yo tengo discos de vinilo de esas clases. ¿Sabe lo que tengo también? Que usted no conoce, un disco de cerámica. Cerámica, la cerámica de los jarrones. Claro. Sí. Eso traía un tema de cada lado.
Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. El aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre, Monte Caseros. Más de 6 millones de pesos en premios. Concursos de pesca, almuerzo show, entrega de premios, sorteos para todos los equipos. Premio Río Limpio. Inscripción por equipo 90.000 pesos. Por informes, escribinos a info.turismomc@gmail.com o llamanos al 3775 4696 692. Torneo de pesca variada embarcada con devolución de la Triple Frontera. Copa Cabezón Quiroga. Domingo 24 de noviembre en Monte Caseros. Invita Turismo de Monte Caseros. Organiza Municipalidad de Monte Caseros con todo el apoyo del gobierno provincial. Facundo, Isabel la Católica 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. BHG tiene una notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774-549698 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774-42-4628. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747.
Psicóloga Valeria Romina Barrientos. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774 639547. Email cristianriquelme-83 @hotmail.com o visitanos en Cerradori
830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al centenario lo llevo dentro del corazón. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. ¿Vos trabajás? Nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 11 minutos. Temperatura 25 grados. Humedad 89%. Lluvia, Cursucuatiá, 30 milímetros. Sentir éxitos de primavera 2024. Radio Guaraní. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. La música de la época de Antonio. Antonio te está robando todo tu repertorio este hombre, Sí, escuchá la música. Por una negrita me estoy volviendo loco. Se metió de a poco aquí en mi corazón. Por una negrita yo canto noche y día. Ella es mi alegría, mi verdadero amor. Una tarde de verano, cuando el sol ya se escondía, yo la vi cuando venía caminando. Acá mamá me pasa un mensaje y me dice, no, ya estoy levantada de temprano, me dice, ya limpié los pisos, atendí la cama. Ahora mientras escucho, está escribiendo no sé qué estará escribiendo, una carta a su novio, parece. Ya le vamos a descubrir ya. Después uno dice, no tiene por quién salir, ¿no? Y le pregunto yo qué va a almorzar y me dice, gracias a mis nietos Pipi y Mariano voy a comer churrasco de jabalí con verdura. Súper sano el almuerzo, mamá. Bueno, acá le mando un saludo enorme para Emilio, que nos está escuchando de la estancia Doña Teresa, departamento de Monte Casero. Para Emilio y su señora. ¿Cómo estamos, Emilio? ¿Llovió por esa zona? ¿Cuánto llovió? Ubicame en ¿qué parte más precisamente está la estancia esa? No es que le estoy por ahí a visitar a él. Bueno, sí, si me invita voy. Esa está por la ruta 125, por la 14, perdón, por la ruta 25, 14 o por la... No me estoy acordando de la entrada de Montecasero. ¿Qué ruta es? Yo canto noche y día, ella es mi alegría, mi verdadero amor. Por una negrita, la. ¡Chao, Antonio! Por una negrita, la. Por una negrita. Acá nos dicen, ¿sabes qué le vamos a pasar? Le vamos a cortar su programación. ¿Le ubica Julián Cini? Bueno, vamos a dedicarle un tema muy particular para Milena Conte, que hoy está cumpliendo 15 años. Saludos de sus abuelos Berta y Mingo Ayala. Pimpollo. Muy felices 15 años para Milena Conte, que se cumplan todos sus deseos. Cariño de la prima Irina. Besos de la tía Nelly. Un abrazo grande para la familia de Mingo Ayala. Gracias por estar. Voy arriba, voy abajo, por favor. Me tienes en el sube y baja. El Paso de los Libres me dice que también fue de pasada la lluvia, ahora una humedad terrible. Vamos con el tema ese. Ay, pero qué bárbaro. Le
hizo un desafío recién al operador, me dice que él se crió allá por Río Grande do Sul, entre los brasileros. Ya me pegó un verso ahí. Bueno, se crió dice que se crió con un pueblo brasilero ahí. Le hice un desafío recién le acabo de hacer un desafío, tendría que haberlo filmado. Le di un paquete de yerba de Brasil y la gente de Paso Lo Libre que me está escuchando sabe lo interesante que es preparar un mate con esa clase de yerba. El desafío es, ya que se crió con un brasilero, que prepare un mate. No, pero en tu casa. No, pero te recomiendo que prepares antes también. No, porque va a entrar a correr como loco. Es muy diferente la yerba esa. Sí. Es color, parece un color verde, verde natural así. No es como nuestra yerba. La yerba brasilera es tipo un polvillo. Y una palabra de amor, mira para arriba, mira para abajo, verás el camino. Mira. Emilio y la señora me dice que por Santa Teresa llovió 1 milímetro, pero que igualmente está feo. Es en la entrada de Monte Casero. Ellos son de Curuzú. Emilio. Verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo. Acá mamá me dice que ella no le está escribiendo a ningún novio. No sé. Me mandan una foto, están muy entusiasmada, Bueno, ¿pudo con el otro desafío? ¿Quiere que le pase yo de acá? Avísame, después voy a pasar este. Ya no estamos quedando. Bueno, si Dios quiere, a raíz de la noticia esta de Cristina Fernández de Kirchner, presidente del PJ Nacional, si Dios quiere, el lunes lo vamos a tener de nuevo acá. Ya le vamos a ir avisando a Cacho Sonson ahí para que haga un análisis de qué es lo que puede pasar de acá al 17. A mucha gente le gustó escucharlo a la mañana. Y vamos a seguir convocando al presidente de la Unión Cívica Radical de Curuzú. Le vamos a seguir convocando para ver si podemos hablar con él y ver esto. Esto es como algo insólito, ¿no? El tema de que la UCR esté intervenida. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Ahí te paso. Pimpollo, quiero hablarte. Y a solas, porque quiero. Ese tema le dedicamos a Melina Conte en sus 15 años. De parte del abuelo Berta y Mingo Ayala y su tía Nelly. Más que palabras lindas. Y la prima Irina. Un espejo. Si bien yo soy tu padre, y eso me da derecho, sé que a tu edad no valen algunos argumentos, que sobran ciertas frases y hace falta el ejemplo. Por eso me conformo con que me creas sincero. Claro que yo debiera ser más amigo. Tengo que estar más cerca tuyo, de vez en cuando al menos.
Y sobre todo ahora, Pimpollo, en este tiempo en que tu sangre joven busca su derrotero y se te van los ojos al país de los sueños y se quedan tus manos para escribir recuerdos. Ahora que en mi alma también hay algo nuevo, algo que no quisiera decirte que son celos. Porque sabrás, Pimpollo, que aunque no lo demuestro y aunque dé la impresión de estar solo en los pesos, me preocupan tus pasos y te sigo de lejos. Si supieras las noches que te pienso y te pienso, lo hablamos con tu madre, la pobre, según veo, vive más el problema, sufre tu crecimiento, da vuelta con ustedes y lleva todo el peso de la casa. Yo a veces parezco un forastero, y es que yo fui educado de otra forma, otro tiempo. Te mentiría si te digo que no temo, si al no hallar las palabras muchas veces me muerdo y me trago las ganas de contarte mis miedos. Porque los hombres somos así, de carne y hueso. Pimpollo, somos luz y sombra al mismo tiempo. Llevamos en nosotros algo así como un fuego, una chispa secreta, madre de tanto incendio. Ustedes, las mujeres, en cambio, llevan dentro un manantial sagrado. Y es que Dios mismo ha puesto en el cántaro tibio de sus hermosos cuerpos el agua de la vida, un grandioso misterio. Por eso es que te pido, o mejor, te recuerdo. La vida es un camino, tenés que recorrerlo. Acordate que abundan los entretenimientos. No juegues con la vida, cuidado con el fuego. No quiero que te quedes mirando mis defectos, ni quiero que me busques en los rostros ajenos. Tenés que preocuparte de hallar tu compañero, que ya dejó a los suyos y viene hacia tu encuentro. Salí de vos, te invito a que hagas un esfuerzo. Larga esos colibríes que hay en tus ojos nuevos y recorre horizontes, andate hasta otros cielos, conoce otros paisajes, si es tuyo el universo. Llenales de preguntas al río, al sol, al viento. Habla con los caminos, te dirán lo que vieron. Son mis viejos amigos y te irán repitiendo. Los que buscan, encuentran. No te apures, que hay tiempo. Y es cierto, es mi experiencia. Lo poquito que tengo que le gané a la vida. Mira alrededor nuestro. Nada se hace de golpe. La dicha es un secreto. Hacer todas las cosas a su debido tiempo. Ya vas a ver, Pimpollo, qué hermoso es todo eso. Tendrás ganas de darte, y es que podrás hacerlo, porque para ese entonces ya volverás sabiendo que el amor, solamente el amor, da derechos. Pero el amor, Pimpollo, recordalo, no es ciego. Tiene luz en los ojos y te sirve de espejo. Te toma de las manos y lo sentís adentro. Entrecerrás los ojos y estás tocando el cielo. Perdóname, Pimpollo,
me inspiro y me voy lejos. No sé si es el cariño o estoy quedando viejo. Debía y no sabía cómo serte sincero. Ya ves, quise mostrarte cómo estás aquí adentro. Y ahora que ya dije lo que padezco y siento, quisiera regalarte dos cosas. Una, el riesgo de equivocarte. La otra, una frase, un secreto. Ama y haz lo que quieras. Pimpollo, yo te quiero. Excelente tema ese, el del padre Julián Ciña, ¿eh? Qué maldad que hay. Me estaba riendo recién de este cartel en el Facebook, ¿no? Que convirtió el Gurí Martínez, la amiga Gurí Martínez, dice: lo que no entiendo es por qué los murgueros arrancan a ensayar 5 meses antes y hacen el mismo pasito desde 1928. ¿Entendió usted, Agustín, o no? ¿Conoce la murga? Oh. Le voy a traer a mi hijo ahí, operador, tiene más culto. La murga, los carnavales, ¿conoce? Carnavales. La murga. En Buenos Aires, por ejemplo, no existe los carnavales. Lo que existe son los murgueros, o la murga, se le llamaba. Es casi lo mismo, nada más que hacen un paso más exótico. Me parece que le voy a empezar a poner tareas para la casa, ¿eh? ¡Vamos! La primera tarea es preparar el mate. Pero yo te recomiendo que tomes el mate primero en tu casa, cerca al baño. Ese te va a alivianar bastante. No es cualquier cosa la yerba. La yerba de Brasil es totalmente diferente a la nuestra. Yo no creo que sea real. Nadie podría ser como tú. Cierta noche en un baile, unos ojos divisé que me hablaban de ternura y de ellos me enamoré al tenerla en mis brazos, arrullada por un swing. Nuestros labios se juntaron en un beso pasional. Recién le acabo de preguntar a un alto político sobre qué opina de Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del PJ, y me mandó una palabra, bueno, me pone una condenada. No sé qué me quiso decir eso. Habría que preguntarle a Norma Castillo cómo toma esta decisión de la jueza, o si es que queda firme, si no queda firme. Recuerden que
que Quintela presentó también, aparte de la solicitud de prórroga, presentó que se le reconozca que él cumplió todos los requisitos. Según lo que nos decía el amigo Cacho Sonson, es que a Quintela le sacaron en la presentación de su lista, le hicieron desaparecer un papel, pero que él tiene todo firmado, el recibido de los papeles que presentó. Si tuviese todo el recibido perfecto, no tiene por qué preocuparse, porque presenta el papel que le falta o que le impugnaron a él, presenta como recibido y automáticamente tiene derecho a participar en las internas ahora el 17, ¿no? Vos sabés, Agustín, que me estoy acalambrando acá. La pierna izquierda me estoy acalambrando. Me falta una buena caminata. Voy a entrar a caminar acá alrededor de la... Voy a entrar a caminar acá... un cojinillo. ¿Oíste? Voy a entrar a caminar acá alrededor de la mesa. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. Estamos en AM 970 Radio Guaraní, Curuzú, Cuatiá, Corrientes y por supuesto en 107.1 FM Guaraní. Llegó el momento de recibir a los amigos de Autonativa, la empresa multimarcas líder en el país con más de 15 años atendiendo a toda la gente y llevando el sueño de hacerlo realidad al 0 kilómetro. Bienvenido a la gente representante de ventas de Autonativa, el señor Adrián Morales. Bienvenido, Adrián. Hola, ¿cómo estás? Bueno, estamos recibiendo en este momento a Adrián, que viene a contarnos cómo es para tener el 0 kilómetro en cuotas fijas y en pesos. Exactamente. Bueno, me presento nuevamente. Adrián Morales es mi nombre, agente comercial de Autonativa en toda la zona de Corrientes. Vamos a estar trabajando esta semana en la zona de Curuzú, Cuatiá, de Mercedes, los amigos de Paso de los Libres, ¿sí? Bueno, la forma de llegar al 0 kilómetro primeramente es con un contacto telefónico en el cual vamos a determinar si el cliente realmente tiene un interés de tener su 0 kilómetro, y posterior a esto vamos a hacer una entrevista personal en el domicilio. Para eso nos vamos a instalar durante toda la semana acá en la zona. Bueno, la gente puede llamar, enviar un mensaje, un WhatsApp. El número que tengo anotado, decirme si es correcto: 3794-874717. ¿Está correcto, Adrián? Correcto. 3794-874717. Se comunica a la gente y al momento coordinan para hacer una entrevista, para llamarlos, para tener las cuotas fijas y en pesos. ¿Cómo es esto? Exactamente, como lo decís. No solamente lo decís vos, ni lo digo yo, lo dice nuestro contrato, ¿sí? Que está avalado por Defensa del Consumidor y por la Inspección General de Justicia. Las cuotas son fijas en pesos. Esto es importantísimo, totalmente diferente a lo que por ahí es un plan de ahorro, ¿sí? Acá las cuotas van a ser fijas y en pesos. Bueno, le comentamos a la gente que también en las diversas publicidades que vamos viendo a través de la página de Autonativa, escuchamos eso del llave por llave, que es entregar el usado para que califique o esté como parte de pago. ¿Cómo es el tema del llave por llave? ¿Por qué se llama llave por llave? Perfecto. Mirá, nosotros tenemos el mejor sistema llave por llave del país, porque exactamente es un llave por llave real. Llegamos con el
auto 0 kilómetros al domicilio del cliente y retiramos su usado en el momento. O sea que no nos quedamos a pie, a pata, como decimos el común de la gente. En el mismo momento que me entregan el 0 kilómetro, ahí recién entregamos el usado. No te quedas a pie nunca. ¿Esto es un plan de ahorro, lo de Autonativa? No, definitivamente no. Hay muchas diferencias que tenemos con lo que es un plan de ahorro, sobre todo la cuota fija y en pesos. Y bueno, ya que estás acá en la zona, si alguna de las personas en este momento ha adquirido por equivocación, porque le mintieron, porque lo engañaron, porque no sabían, si alguno adquirió un plan de ahorro, ¿hay alguna posibilidad de que vos los atiendas y que en este momento le busques la solución? Le pido por favor que se comuniquen al 3794-874717, le vamos a encontrar una solución. Porque yo, por ejemplo, estaba pagando un plan de ahorro y, bueno, empecé pagando 2 pesos y estoy pagando ahora como 50.000. O sea, aumentó mucho la cuota, no me supieron explicar o no me explicaron o no me dijeron la verdad. Entonces queremos que la gente que está en este momento escuchando, tenga su plan de ahorro archivado ahí, pueda acceder a las cuotas fijas y en pesos con Autonativa. Exactamente, que se comuniquen conmigo. El número, decime por favor, Adrián. 3794-874717. Bueno, anoten bien, por favor, porque Adrián se queda toda la semana. 3794-874717. ¿Y qué auto puedo comprar? ¿Hay una sola marca? ¿Hay varias marcas? ¿Hay utilitarios? Porque a mí me encantaría hoy por hoy tener un autito, qué sé yo, un Fiat, ¿eh? Entiendo perfectamente. Mira, nosotros somos la red multimarcas más grande del país. Contamos con todas las marcas de fabricación y ensamble nacional, así que podés elegir entre un auto, camionetas, utilitarios, hasta camiones. ¡Opa! Eso me gustó porque la verdad que para cada ocasión hay un vehículo especial. Por ejemplo, para pasear con la familia. ¿Y cuál es el vehículo? No sé si puedo preguntar esto, pero ¿cuál es el vehículo que más se está entregando? ¿Autos o utilitarios? Y hoy por hoy auto, y estamos hablando del Fiat Cronos, la vedette del momento. Pero impresionante el Cronos, cómo funciona. Aparte tiene una facha espectacular. Y exacto, aparte tiene cuotas fijas y en pesos. Exactamente. Qué grande la gente de Autonativa. Se queda toda la semana, Adrián. Atención, Curuzú, Cuatía, Mercedes, Paso de los Libres y toda la zona de influencia. A llamarlo Adrián, es agente representante de Autonativa, una empresa que está hace más de 15 años en todo el país y que no solamente hace entrega en Corrientes, en Chaco, en Formosa, en Misiones, en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires, en todo el país y con la gestión a domicilio. Repetimos el número, Adrián. 3794-874717. Muchísimas gracias, Adrián. La gente que está escuchando la radio ya empezó a comunicarse. Estamos escuchando cómo suena el celular de Adrián. Así que gracias, Adrián. Gracias, Autonativa. Y a ir por el sueño hecho realidad del 0 kilómetro. Exactamente. Qué grande. Gracias. Nosotros seguimos aquí en la radio. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina. Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Curuzú, Cuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 11, 40 minutos. Temperatura 25 grados. Humedad 89%.
Lluvia, Curzú, Guatiá, 30 milímetros. Sentí éxitos de primavera 2024. Radio Guaraní. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Tus ojos tan dulces, tu pelo de sol, los chicos al verte te gritan amor. Tu boca de rosa, tu forma de andar, la gente te dice al verte pasar. Linda, 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 ¿dónde vas tan linda? Linda, linda, linda. Este ya se está adelantando a lo que va a ser mañana sábado de la mañana, con los temas de Antonio. Ahí te pasé, hay un remate aniversario de Hildarraz Hermano, el remate aniversario que va a ser ahora el fines de noviembre, creo que es el 29 de noviembre. Atención, señores, Estás en mi mente y hasta en mi soñar. Un saludo enorme para José Alegre de la zona de Pinillo. Me dice que por la zona de Iberá, creo que la estancia se llama Iberá, no cayó una sola gota. Le estaba comentando yo por audio recién, bien rara la lluvia porque Mercedes Curuzú llovió, Monte Casero no llovió, Perugorría no llovió, no sé Sauce si llovió. Hoy a la mañana temprano el amigo Diego Riquelme me estaba mandando un video de la lluvia. Más tarde Pipi de paraje de Basualdo me dijo que en la zona llovió 8 milímetros. Salvador Sánchez todavía no se levantó. Se ve que debe estar disfrutando de la lluvia. Así que la zona de Colonia Libertad no sé si llovió. El lunes vamos a estar charlando con el intendente de Colonia Libertad. Vi que ya está prácticamente terminado. Van a tener cajero automático. Colonia Libertad. Bien enfrente de la municipalidad está el cajero. Está ubicado el cajero. Así que si usted anda por la zona y se quedó sin efectivo, se va al cajero de Colonia Libertad, obviamente. Y ahí va a tener disponible sus dólares. Adiós, chico de mi barrio. Eso, María. Vas así y pasas en mi... Mamá debe estar deleitándose con esos temas. Come on, everybody, clap your hands. Oh, you're looking good. I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again. En mi época, ¿sabe cómo bailaba esto yo? Let's twist again. Ahora me duele la pierna. Y bueno, pero vamos a ver cuando vos llegues a los 51 años. Y pero tampoco ni que baile va. ¿Viste el que es furor en TikTok? El señor ese que es gigante y aparte es bastante gordito. ¿Cómo baila? Me va a decir que usted no va a bailar. Vos tenés que bailar y hacer TikTok también. ¿Y sí? Who's that flying up there? Is it a bird? No! Is it a plane? No! Is it the twister? Yeah! Twist again, like we did last summer. Come on, let's twist again, like we did last year.
Parece que vamos a entrar a dar clase de matemática, ¿eh? Le pido el diámetro y me pasa el ancho. Es como tu dedo gordo, pero el video gordo que es el ancho. El diámetro necesito yo. ¿Cómo se calcula el diámetro? Cero matemática, operadores. El diámetro es el largo de lado a lado del redondo. Y sí. Después está el radio. Diámetro, radio y no me acuerdo si... Exactamente, el cúbito. ¿Eh? Bueno, ¿cómo es que se llama? Muchos lo llaman circunferencia, no cúbito. Le doy la fórmula del diámetro. D es igual a 2R. La D diámetro. Y la R es radio. Radio AM 970. Despacio, cerebrito. ¿Te diste cuenta que no decimos, o sea, nunca me acostumbré a decir por la radio que la frecuencia que estamos, ¿no? Nos están escuchando de AM 970, FM 107.1 y a través de la web www.lt25.com.ar. También los pueden ver en vivo a través del canal de YouTube, a través de Facebook, La Guaraní o Gustavo Cardoso, o si no a través de la app. Usted se va a Play Store y baja la app de Radio Guaraní y la puede escuchar tranquilamente la puede escuchar por su teléfono. El amigo Valdés recién se está levantando, ¿eh? ¿Cómo estamos, amigo Valdés? Que el amigo Valdés es carpintero a medida. ¿Sabía eso usted, operador? Carpintero a medida es. A medida. O sea, son los carpinteros que te hacen todos los muebles a medida. Vos querés un bajo mesada. No sé. No, cobra re barato, cobra. Una ganga. Yo todavía yo creo que lo conozco hace 14 años y todavía estoy esperando mi... Todavía estoy esperando mi vitrina. No tengo suerte con los carpinteros. Le pedí a Charlie la otra vuelta un par de madera para hacer una mesa. No le pedí que me haga la mesa. Le pedí un par de madera que tenía ahí. Unas maderas de una manga la manga de los corrales que rescató. Y me dijo, sí, te aviso. Yo creo que fue antes de la pandemia. Todavía no me... Charlie, el amigo de Tony, ¿eh? Ahí me dicen que por Paso de los Libres recién empezó a llover un poco. Me gusta el bochinche. Ven a bailar conmigo, seamos testigos de tu amanecer. Qué suerte que tengo, nena. Te tengo a acá el amigo Carlito Almirón está en línea, pero parece que no se asustó. Parece la otra vuelta vino un día nomás a ver a la radio y colgó la toalla. ¿Eh? ¿La intimidé, dice usted? Nada. Oh, se avergonzó. Bueno, ese hombre no tiene más vergüenza. Descubrí algo del amigo Carlos Almirón, ¿eh? Descubrí algo.
¿Sabía que tenían un programa junto con Jorge Almirón en la radio de Cacho Sonson? Cuando recién se estaba iniciando, tenía un programa en donde, bueno, todavía no existía los medios de comunicación actuales, o sea, WhatsApp, Facebook, Twitter, etcétera. Entonces, ellos ponían, en la puerta de la radio ponían una urna. Y de ahí pasaban las chicas y le tiraban las cartas. Y después, Carlito Almirón leía las cartas. Allá hay TEA, ¿no? Sí. Y Jorge Almirón era el operador. Después, cuando se anime a venir de nuevo, le vamos a pedir que nos cuente esa historia. Damos vueltas y vueltas, ya se acaba la fiesta y si tú me comer, ¿a qué estamos jugando? Yo no lo sé. Esta curva em que estás tumba umidito e a conta que lo tira sempre. ¿Qué idioma es? ¿Italiano? ¿Italiano es eso? Largo é puto, é a parte que te cabe deste lativo. É a parte que te cabe deste lativo. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias, é dividida. É a terra que querias, é dividida. É uma cova grande pra tu corpo defunto, mas estarás mais anjo que estavas no mundo. Mas estarás mais anjo que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto parco. Porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra Tocar de boca, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decirte. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Desde acá veo por la puerta que se está asomando el sol, lo que debe estar ahí afuera. Terrible. Y bueno, pero prende el ventilador. Despierta, no eres fiel. Ah, ya rompiste el ventilador. Prende el aire. Vamos a explotar. Acá Agustín está haciendo, ¿cómo es? Quiere bajar de peso a través de la deshidratación. Después nos va a reclamar que se deshidrató o algo.
Bueno, le vamos a... Ahora a la tarde voy a venir a... usted está en falta conmigo, ¿eh? Y estuve cortando el pasto y no vi que rastrilló, ¿eh? Ah, ¿qué? Encima salía él. Nah. Y bueno, ese después pasar la factura. Es un extra, ¿eh? Vio, yo aparte de ser locutor, o que intento o juego a ser locutor según mi amiga Elisa Villalba, soy jardinero, corto pasto también. Después le voy a pasar la factura al gerente. ¿Cómo? No, ese era su trabajo. Es que yo quiero que usted también gane dinero. Entonces, yo cortaba el pasto, después le paso la factura al gerente de la radio y a vos te tocaba rastrillar. Dale, ahora ahí te dejo la pala para que junte la arena allá. Pero qué bárbaro, ¿le tiene miedo al trabajo a usted? Amigo Pipi, acá tengo un candidato, dice que él lleva un novillo al hombro, ¿eh? Y que va a caminar desde Guayquiraró hasta la casa. Sí, es cerquita, que ya está achicando ya. Así que tengan en cuenta, le vamos a llevar para allá. Lo vamos a hacer como a Hugo que... ¿Cómo? Que sale, Pipi. Un camión con todas las vacas dice que va a tironear. Después va a hacer como a Hugo, le dimos un viracho que puso al hombro y a los 3 metros se calambró hasta la carretilla. Qué bárbaro. Bueno, hoy les voy a dejar temprano por el día está medio. Hay que ir a retirar las bendiciones, ¿eh? Le voy a dejar en compañía de la buena música de Agustín, que ya tiene 3 desafíos hechos. ¡Abajo de mierda! A María. No, pasó el saludo de Don Valdés que le pasé recién, ¿eh? Hola amigo, ¿cómo estás? Acá estamos esperando siempre el doradito que traiga. Todo bien por ahí, me alegro que andes bien. Un gran abrazo. Qué alegría escucharla a Don Valdés. No, está escuchando otra radio. No, lo que pasa es que Don Valdés es el padre del león cruzucuateño. Por eso. Entonces lo escucha. Mientras él trabaja, lo tiene al león ahí al lado de él. Mientras le ceba mate, le canta. Así es. Acá me dicen los amigos del campo, me dicen, tráigalo. Ay, corajudo está Pipi, corajudo. Después va a estar como Huguito Galarza, que caminó 2,5 metros y se acalambró hasta la uña. No, ahora cuando tengamos que hacer el consumo, le vamos a llevar para ahí tenemos hay un toro ahí que hay que no, usted le va a carrear. ¿Usted le pone arriba al hombro? Cuarto desafío, Ya vamos a arreglar con la secretaria para que le deje libre el fin de semana y nos vamos. Yo creo que le vamos a sacar a caminar al mediodía, Pipi. Pretencioso también. Bueno, allá en el campo a las 4:30 de la mañana ya arriba. No le gusta nada,
Bueno, señores, espero que tengan un muy, pero muy feliz fin de semana. A cuidarse. Y mirá, a ver. El León Curuzucuateño está... Bueno, esas son las manos de Don Valdés. O sea que Don Valdés está trabajando. El León Curuzucuateño está cebando mate. Están haciendo trabajos en cuero, Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que se... Ya le estoy sacando el cuero. La verdad que está bueno, no sé qué será, pero están haciendo trabajos en cuero, ¿viste? Aparte de trabajar en carpintería a medida, que hace Don Valdés, nunca me quiso enseñar a manejarla. ¿Sabe que yo me compré la caladora? ¿Caladora se llama o no? No me estoy acordando. Ah, la fresadora, Agustín. Fresadora. ¿Sabe lo que es una fresadora? Oh. Bueno, el carpintero le dice fresa. La fresadora. La que te moldea. Claro, para moldear. Nunca me enseñó a usar Don Valdés. Le dije. Ahora le voy a llevar un cuarto de jabalí todo mordido por los perros. Mira la cara del león. El león está igual que yo. Creo que llegamos tarde y no conseguimos Presto Barbach. ¿Qué está haciendo el león? Eso es parece ser una billetera, una faja, ¿qué es? Me preguntaste qué va a llevar. Ah, mira, están haciendo cintos, los cintos para poner las rastras. Qué lindo. Yo quiero uno. Hágame uno para mí. Así después le llevo y le muestro a... voy a hacer la envidia ya de la segunda sección con el cinto de rastras. El que seguro va a tener uno es Mariano. Mariana, él todo quiere. La otra vez estaba hinchando, quería sombrero. Bueno, le llevé el sombrero, le quedó chico. Después quería rienda, le llevé. Quería chicote, le llevé chicote. Quería lazo, le llevé lazo. Después quería cuchillo, que no tenía cuchillo, no sé qué. Le llevé cuchillo. Le digo, no te va a cortar los dedos. Le dice, después agarró y guardó nomás. Guarda todo, eso peor que la bizcacha, ¿eh? Oh, mire qué lindo, ¿eh? Qué bueno que están. Ahora ya le vamos a subir al Facebook y vamos a decir que... ¿Y cómo es el tema ahí, León? ¿Hacen a pedido o hacen al revoleo nomás? Con tu guitarra por la ciudad, cantaré las cosas buenas, todo lo malo déjalo atrás. ¡Lleva! Acá nuestra amiga de Paraje San Juan dice que desde anoche están sin luz. Atención la gente de la DPEC. La gente de Paraje San Juan que está desde la madrugada de hoy, están sin luz. Un abrazo enorme para Teresa, la amiga siempre está al pie del cañón. ¡Fa! Acá Valdés me dice, pagá y después te hacemos, pero si la vitrina creo que... Yo vine en el 2009 a Cruzú y ya le había pagado la vitrina. Me dice que los cintos de rastra lo hacen en cuota, hasta en 2 pagos. Pero no me dijo si son a pedidos o si usted hace, tiene variedad ahí. Mamá dice que quiere un cinto ancho para ella. No, usted, mi madre querida, es un peligro con los cintos. Después nosotros andamos por cerca y nos va a arrimar el cinto por el lomo. Porque yo tengo 51 años, pero de vez en cuando nos revolea algo, mamá, ¿eh?
Acá el amigo Carlitos Almirón me dice que él le tortura a Wilson para venir, pero que Wilson, el león no quiere venir. Dice que anda trabajando. ¿Escuchó eso, Wilson, Acá le paso le paso un mensaje. Total, nadie va a escuchar, Wilson. Me dice Carlito que todos los días te pide para venir a la radio y que vos no querés venir. Parece que hay una discordia entre el representante y el cantautor, Acá Carlito me dice que el lunes va a venir. No sé si me estará escuchando o no, Carlito Almirón, pero el lunes también va a venir su viejo, no sé si era patrón o qué. Va a venir Cacho Sonson. Lo vamos a juntar a todos. No. No le voy a llevar el cinto si quiere para eso. ¿Vio que le dije a Agustín? Mamá, quiero un cinto ancho. Dice, nada. Terrible, terrible. Nos va a fajar todo. Vos sabés que sí, amigazo, que sí. Vos sabés que sí, porque la última vez que estuvo Wilson acá le dedicó un tema al Jardín Acuarela y nos dijo que esa misma tarde creo que iba a actuar allá. Espero que los chicos no hayan tenido ningún problema de auditivo después, ¿no? Acá me dice el amigo José que impresionante el show que dio Wilson. La verdad que se hace rogar, Wilson. Las mamis locas con los temas de Perales. No. ¿Lo podemos decir eso al aire, José? ¿Que las mamis quedaron locas por los temas de Perales? Acá el amigo Guiro me pasa la foto de... Me pasa la foto de la última oveja que esquilaron ayer para el cierre de la campaña de esquila. Vos sabés que mi amigazo Guiro, yo sí por mí todos los días estoy allá, pero ayer justamente el amigo Diego Riquelme agarró una pala y fíjese cómo está el tiempo ahora, nos da lluvia toda la semana. Voy a tener que quedar por acá nomás, no voy a poder entrar. Acá le mando un saludo muy grande a la directora del Jardín Acuarela. Excelente jardín. Yo le mando un saludo a la directora y a toda la seño, Excelente, excelente. Ahora se mudó el Jardín Acuarela. Pasame la dirección, José, después.
Somos presumida y no te puedo aguantar. Esas puntadas tuyas no las puedo pasar. Tú sin caviar y sin faisán vives feliz. Mientras yo solo quiero bailar rock and roll con las muchachas bailando y mis amigos gozando. Junto con ellos te quisiera ver, pero a ti tan solo el vals te convence y un nuevo nombre te voy a poner. Presumida, 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 presumida. Es grande mi cariño y mi amor es más. Yo estaba hablando solo como un loco ahí. Miren lo que me manda acá el amigo. Mis amigos gozando, junto con ellos te quisiera ver. Viste que recién te dije, el amigo Guiro terminó la campaña y me mandó una foto de la última oveja que esquilaron ayer. Bueno, aparte de que Diego agarró la pala y demás, lluvia torrencial hoy. Acá me mandan un mensajito, dice... Pará. Acá me mandan un mensajito después de que dice, por fin, porque hace un año que José está esquilando, dice. En cualquier momento le llevamos, vamos a visitar a la radio y le llevamos el cinto de rastra de regalo, señor Carabajal. Qué talle especial, ¿no? Qué atrevido. Vamos, talle especial. Talle único sería. No, ahora vamos a empezar a cambiar la modalidad de hacer radio, ¿eh? Vamos a hacer radio y de paso vamos a hacer clase de gimnasia activa. Si no, me entra, hablé toda la cadera, la pierna. Me voy a conseguir los auriculares con el micrófono acá. Entonces hacemos gimnasia acá. ¿Eh? Claro. Y mientras hacemos radio, obviamente. Bueno, ahora sí, les voy dejando. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el lunes. Recuerden que el lunes, para toda la gente de la zona rural, para todos los seguidores de Miguel Moscarela. Me dicen acá. Acá me pone, se ve que es verdad que hizo llover Diego Riquelme, porque solo 7 milímetros desde la casa de Diego hasta la Palmira. En lo de Nato ni una gota. Lo que pasa es que Diego quería que se asiente la tierra de la alcantarilla. ¿Eh? Viste que ayer andaba haciéndose el héroe con una pala ahí. No sé qué estaba haciendo, estaba acomodando la alcantarilla y parece que pegó un palazo muy fuerte y rompió el tubo. Ahí estaba emparchando el tubo. Y de ahí después me mandó una foto que hizo así, como... Parece como que hizo un enripiado de 1 kilómetro y todo. Claro, un quilombo. Y bueno, él estaba esperando que llueva hoy, ahora se habrá sentado. Le vamos a contratar para inspector de vialidad al amigo Diego Riquelme. Bueno, les decía, no se olviden, el lunes temprano, en realidad, hasta nuevo aviso, va a empezar a las 8 de la mañana. Miguel Moscarela con Saliendo al Campo. Va a haber una entrevista bastante particulares, actuales. Se va a tocar el tema del desfile del 16 de noviembre ahora para el aniversario de Curuzú. Seguramente va a estar hablando con la gente de la rural por el tema del segundo encuentro del Redomón. Y después una variedad de temas en particular. Esta tarde llega Aldo Boto también. Está viajando desde Buenos Aires. El amigo Aldo. Nos juntamos, cerramos, pero en principio tengo entendido que va a comenzar el lunes
el lunes también, el lunes 4 a la noche de 20 a 22 con el programa de deporte que es el programa de deporte, no sé si se va a llamar de nuevo Cortita y al Pie, creo que va a seguir con Cortita y al Pie. Le vamos a preguntar, en realidad no tuvimos tiempo de llamarlo porque estaba emprendiendo un viaje hoy. Así que lunes, martes, no. Aldo Boto va a estar lunes, miércoles y viernes en principio con el equipo deportivo y después va a haber varias, ¿cómo se dice? Transmisiones de partidos, todo lo que es el evento de fútbol del verano. También, bueno, el lunes ya prácticamente él lo va a comentar, si Dios quiere, este lunes 4 de noviembre. Vuelvo a reiterar, a la mañana va a estar Miguel Moscarella con Saliendo al Campo, unas entrevistas exclusivas muy particulares. Vamos a ver si Dios quiere hacemos el traspaso de programa con Miguel. Seguramente Miguel va a quedar hasta las 10. Vamos a hacer el traspaso y después, bueno, por la noche sí. Ahí va a venir Aldo, se va a presentar, seguramente con Cortita y al Pie. Y bueno, y él ya va a saber decir el horario de su programa. En principio va a ser lunes, miércoles y viernes. Y después todas las transmisiones en vivo de los diferentes eventos deportivos. Creo que va a haber un especial del 16 de noviembre, va a haber un especial deportivo, porque se juegan, hay muchas actividades para el aniversario de Curuzú. Bueno, señores, les mando un abrazo enorme, que tengan un muy, pero muy buen fin de semana. Feliz 15 años a Mariela Contes, de parte de la familia de Mingo. No sé qué será de mí, amor sin ti, amor sin ti. Sos algo realmente excepcional, eres el sueño que me atormenta siempre, siempre. La 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 la. Acá nos mandan un audio donde tenemos que tener mucho cuidado ahora con la modalidad de hackeo de los teléfonos. O sea, todo lo que usted encuentre raro con respecto a correos electrónicos que usted no conoce y dice aviso de deuda o intimación, algo, directamente elimínelo. Elimine. Si le tienen que avisar de una deuda, le van a llamar personalmente. Si le intiman vía judicial, pierda el cuidado que si es verdad lo van a venir a buscar. Entonces todos esos correos, esos mails, elimine. Dice, si le llega un correo donde dice, o un mensaje de texto, para los que no usan correo electrónico, si le llega un mensaje de texto que dice, usted tiene una intimación, bla bla bla, haga clic acá, elimine directamente, elimine. Todo lo raro que usted crea, elimine. Si es cierto, lo van a venir a buscar o se van a comunicar personalmente. Tengamos en cuenta que de los bancos jamás le van a mandar mail, ni tampoco le van a mandar mensaje de texto. El banco se comunica por vía telefónica. A lo sumo le va a decir que se presente en el banco. Tampoco el banco pide datos por teléfono. Así también los diferentes ministerios, ya sea provinciales y nacionales, así como también el ANSES o PAMI. Ninguno se comunica pidiendo, nadie pide datos. Si a usted le llaman por teléfono o le mandan un mail o le mandan un mensaje pidiéndole datos personales o datos clave, no le pase ningún dato, directamente cuelga el teléfono y después, si es verdad que algo le van a comunicar, seguramente le va a llegar el mensaje.
Atento al mensaje este que nos mandó un amigo. Ahí Agustín lo va a pasar. Vivir en paz con la ilusión de que su amor. Buenas. Tengan cuidado que están llamando al Ministerio de Salud. Recién me acaban de llamar. A ver, preguntándome por qué no me vacuné por el dengue o por gripe A. Y si vos le decís que no, te pasan un link para que cargue unos datos y ahí te hackean el teléfono. Tengan cuidado, eso lo hicieron a Ignacio y hoy me acaban de llamar a mí. Ojo con esto, ojo, mucho ojo. Si le llaman y le piden datos personales o le digan haga clic en ese link que le envían, directamente eliminen el mensaje. Eliminen. No se queden en la duda ni tampoco será que será verdad, ¿no? A ver, ¿por qué? Como dice el refrán, la curiosidad mata al gato y embaraza a la mujer, ¿eh? Ojo con eso. Así dice, lo que pasa es que usted es muy joven, no conoce el refrán. Una chica como tú, porque eres diferente. Son las 12:23 y hay gente que recién se está levantando, ¿eh? Ya por Perugorría. Mis felicitaciones para el papá de nuestro amigo Gustavo Panoso. Mire, ayer retiró su 0 kilómetros. ¡Qué mal que anda! Yo amistosamente le digo Panosito al padre. Para el amigo Panoso padre, felicitaciones, la verdad. Qué nave se compraba, ¿eh? Un saludo para el pollo, ¿eh? ¿Usted es muy habitué de ahí o no? ¿De Sputnik, que queda cerca de su gimnasio? Este hombre no conoce ni los bares de Curuzú Cuatiá. Bueno, saludo para el pollo. Que chale, ¿eh? Pero si ahí también usted se va al bar a Sputnik y tiene la mejor hamburguesa. Claro, vio que conoce, está pegadito al supermercado Día. Sputnik tiene la mejor hamburguesa. Usted que anda haciendo gimnasio, llena de proteínas, 0 carbohidratos, esa hamburguesa. Bueno, el pollo sabe porque el pollo también es medio amante de los fierros, jugador de rugby y toda la historia. Otro candidato que para poner el lomo a ver si le echamos un chancho arriba y camina. Un saludo enorme para el pollo. La verdad que aproveche, muy rica la hamburguesa. Excelente, fuimos con mi hijo, vamos a buscar. Ahí está, el pollo. O sea, todo el mundo lo conoce como el pollo. No vamos a decir el nombre porque después las chicas van a agendar su nombre y ahí se va a empezar a complicar. No, ahí le vamos a preguntar al pollo después si en Sputnik tienen hamburguesas veganas. Vio que hay todo, ahora tiene que haber una variedad. Lo que sí es que hay hamburguesa para usted, Agustín, llena de proteínas, 0 carbohidratos y después, bueno, no le arruina la hamburguesa después clavándose 4 o 5 cervezas porque ya pierde la dieta, ¿eh? ¡No! Porque ya sé que no me pertenece. Mira en mis ojos. Bueno, gente, siendo las 12:30, me voy yendo porque hay gente que recién se está levantando. Bueno, Salvador Sánchez se ve que ni se levantó todavía.
Y si me sigue escribiendo, después no me voy a terminar. Siempre termino llegando tarde a casa. Y hay que darle de comer al gato, al perro. Así yo no. Le tengo que poner la comida para mis pájaros. Sí, tengo 4 pitohuevos ahí en el patio. Y no le pones la comida, bueno, ¿sabes? Te hacen un piquete, te hacen arriba del techo. Si no, pregúntele al amigo Diego, que a él le encantan los pitohuevos. La otra vuelta estaba en casa y me dice, ¿pero qué haces con esos bichos? Echarle a todos. Bueno, señores, nos estamos viendo el lunes. Recuerden, un lunes va a ser otro lunes diferente, ¿eh? El lunes 28 fue un lunes diferente, con la presencia de Cacho. Vamos a hablar con Cacho ahora, si Dios quiere, puede que esté o no el lunes con nosotros nuevamente. Pero la verdad que sería bueno que esté para ver qué puede aportar sobre el tema del Partido Justicialista, ¿no? Tengamos en cuenta que va a empezar el programa saliendo al campo a partir de las 8 de la mañana con el amigo Miguel Mascarela. Y por la noche lo vamos a tener en vivo nuevamente para el deleite de nuestros oídos a Aldo Boto y todo su equipo deportivo. Que tengan un excelente fin de semana. A cuidarse. Recuerden, todos los que andan en moto, usen el casco porque el paragolpe de la moto es nuestro cuerpo. Así que al menos protéjanse la cabeza. No anden más de 3 personas en moto. Las criaturas, recuerden que en moto no se las puede llevar si son menores de 6 años. Por favor, cuídense, cuiden la vida de sus hijos. Es preferible a veces dejar la moto y vayan caminando si tienen que llevar una criatura. Les mando un saludo enorme a todos. Tengan cuidado, no se dejen engañar con las estafas. No pasen los datos personales. No pasen ningún informe de cuenta bancaria, CBU, lo que sea. Tengan muy en cuenta eso. Por ahí los muchachos se quedan tranquilos, pero hay veces que después vienen con todas. Parece que encuentran nuevas modalidades para hackear los teléfonos. Así que todos somos vulnerables a eso. Y después, una vez que nos hackean, ya es tarde para lamentar. Así que todos los mensajes extraños que ustedes vean, rechacen, eliminen. No se queden con la duda, agarren y rechacen. Eliminen todo. Que tengan un excelente fin de semana. Abrazos para todos. Mira subir. Si mi negra me quiere, a mí nadie me mueve. De su cuerpo siempre mira bailar. Y mis ojos en los tuyos todos serían. Y con tu cintura el amor despertará. Somos como el fuego que ya nadie apagará. Sarabá, sarabá. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Cuando el aire se perfuma, irradiamos buenas ondas. Buena onda. Para vivir. Radio Guaraní. Para vivir intensamente esta primavera. 2024. Una radio como vos. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y es
esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Visítanos en San Martín 947, Curuzú, Cuatiá. También búscanos en Facebook. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se